si puede leernos, pero solamente la parte de que está en castellano nomás. ¿Algún Las voluntario? funcio- las funciones del lenguaje se refieren a a los diversos usos que se puede hacer de la lengua. Un hablante, dependiendo los objetivos, propósitos y servicios que se le dan al lenguaje dentro del sistema de comunicación. Muy bien. Entonces se refiere a los diversos usos que puede hacer la lengua, es de la lengua un hablante, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de funciones del lenguaje. Dice, el lenguaje puede adoptar distintas funciones según la intención, la finalidad o el propósito que un hablante persiga. Estas funciones se enfocan en expresiva o emotiva, según el emisor, apelativa o conativa en el receptor, referencial en el contexto, poética o estética en el mensaje, función metalingüística en el código y la función fática en el canal. Eso hace referencia a los elementos de la comunicación que pudimos ver la vez pasada. Ahora vamos a analizar cada una de ellas. Función expresiva o emotiva. ¿Quién puede leernos? No se peleen. Función expresiva emotiva. El emisor expresa un sentir personal y utiliza la primera persona. Ejemplo, que mal dormí anoche. Estoy feliz, me duele la cabeza. Muy bien. Función expresiva o emotiva. Es como dice el nombre, ¿verdad? El emisor expresa un sentir personal. Yo expreso lo que yo siento por medio de la palabra. Ahí nos dice el ejemplo, que mal dormí anoche. Estoy expresando que dormí mal, ¿verdad? Estoy feliz. Estoy expresando un estado de ánimo. Y el último está expresando un dolor, ¿verdad? Entonces, la función expresiva o emotiva es expresar un sentimiento que cada persona tiene. Función apelativa o conativa. ¿Quién nos lee? Función, función apelativa o conativa. El emisor intenta influir en el camino del receptor para provocar una respuesta que piense o actúe de cierta manera. Ejemplos: lávate las manos, cuídate mucho. ¿A qué no puedes comer solo una? Baila bien. Muy bien. Apelativa o conativa. Dice, intenta influir en el ánimo del receptor. El yo emisor intento convencerle a alguien o intento mandarle, como se dice, ¿verdad? Lávate las manos, cuídate mucho y baila bien, a que no puedes comer solo una. O sea, que le da tipo una orden, cuando yo les doy una orden o les digo qué tienen que hacer, yo emisor le digo a mi receptor qué tiene que hacer o que haga algo, eso es una función apelativa o conativa. Cuando le quiere mandar a hacer algo al receptor. Recordamos, ¿verdad?, que emisor es el que emite el mensaje y receptor es el que recibe el mensaje. Función poética o estética. Otro voluntario. Función poética o estética. La atención del emisor y del receptor debe centrarse en el mensaje, el cual debe ser bello y armonioso. Ejemplos: pienso, luego existo. Son sensibles al tacto las estrellas. No sé vivir si no están ellas.
Muy bien. La función poética o estética son las poesías o las frases. Es sencillo. Yo les pongo una poesía y les consulto qué función del lenguaje, a qué función del lenguaje pertenece, y la función del lenguaje va a ser poética o estética, o una frase. Función referencial. ¿Quién puede leernos? Función referencial es un tipo de colaboración enunciativa o declarativa, puesto que se habla de la realidad en la que se vive, transmite información lo más objetivamente posible. Ejemplos: París es la capital de Francia. Nicolás Maquiavelo es el autor de la obra El Príncipe. Muy bien. La función referencial es cuando le cuenta o cuando cuenta una realidad. Si yo digo, Asunción es la capital del Paraguay y les pregunto la función del lenguaje a la que pertenece, la función va a ser referencial porque me está dando una referencia, algo verdadero. Si yo digo Coronel Bogado es la capital de la Chipa o San Pedro del Paraná, ¿capital de qué es? De la solidaridad. Muy bien, si yo les digo eso, entonces ustedes y les pregunto cuál es la función a la que pertenece, va a ser la función referencial. Le da una referencia, algo cierto, algo existente, algo claro, algo que no se pueda eh, discutir. Función metalingüística. ¿Quién lee? Dale. Es la que utiliza la lengua para hablar de ella misma, para aclarar ciertos aspectos del código empleado. Es común cuando se está aprendiendo la gramática de un idioma. Ejemplos: el significado de jiba es joroba. Los nombres propios se escriben con letra inicial mayúscula. Muy bien. La función metalingüística se refiere netamente a lo que es el estudio. Todo lo que nosotros estudiamos y, por ejemplo, también puedo decir, la palabra mesa es un sustantivo concreto. ¿A qué función del lenguaje pertenece? A la función metalingüística. La palabra sofá es una palabra aguda, y la función del lenguaje entonces va a ser metalingüística. O si yo digo la palabra, el significado contextual de la palabra, no sé, de la palabra amor al prójimo es tal cosa, sí, ¿verdad? Contextual, pues, referente a la lectura de cada cuento. Entonces, la función metalingüística perdón, la función del lenguaje va a ser metalingüística. Todo lo que, todo lo que se trata de lo que nosotros estudiamos. No sé si me entienden. Por ejemplo, el sinónimo de la palabra bueno es, o el antónimo de la palabra bueno es malo. ¿Cuál es la función? La función es metalingüística. Función fática. ¿Quién lee? Función fática. Es la que intenta verificar de vez en cuando que funciona bien el canal de comunicación. Ejemplos. ¿Entendieron bien, chicos? ¿Alguna duda?
Bueno, sí. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Muy bien. La función fática se le suele decir también fática o de contacto. ¿Por qué? Porque busca tener contacto con la otra persona. Por eso dice función, si funciona bien el canal, porque si yo les digo buenos días y ustedes, o ahora les dije, ¿verdad? Buenas noches y ustedes me respondieron buenas noches, profe, ¿verdad? Entonces, esa respuesta de ir y venir, buscar esa respuesta del receptor es una función fática. Si yo les digo, ¿entendieron bien, chicos? Ustedes sí me van a contestar, ¿verdad? No, no entendimos o sí entendimos. Sí o sí busca una respuesta del receptor. O alguna duda, yo le consulto y ustedes, más de uno, me va a responder. Función fática o de contacto es cuando busca tener respuesta del emisor. Generalmente las funciones del lenguaje se combinan para construir un mensaje. Sin embargo, siempre hay una que prevalece. Bueno, chicos, vamos a volver a repasar. Vamos a volver a repasar. Función del lenguaje. La función del lenguaje poética, ¿cuándo era? Poesías con frases. Muy bien. La función del lenguaje referencial. Cuando cuenta una realidad. Excelente, excelente. Función del lenguaje apelativa. El que ordena que se haga algo. Perfecto, excelente. Función del lenguaje metalingüística. Cuando habla del idioma mismo, por ejemplo, de las funciones mismas. Sí, todo lo que se trata de estudio. Por ejemplo, cuando se habla que es una función, que es función apelativa, es, esa frase es metalingüística. Muy bien, excelente. ¿Y fática o de contacto? Cuando se busca tener contacto con la otra persona. Exactamente, cuando se busca tener contacto y respuesta por sobre todo. Tener tu currente y mango. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Chicos, ¿alguna duda de esta clase? No, De mi profe. parte, no, profe. Excelente. Vamos a hacer unos ejercicios. Yo les voy a enviar en el WhatsApp directo y voy a cargar también en la plataforma los ejercicios para resolver. Dale, profe. Seguimos. Funciones del lenguaje dejamos como prueba superada. Ahora vamos con nuestra segunda clase del día. ¿Pueden visualizar? Sí, profe. Bueno, ¿qué es un párrafo?
Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrollan una idea principal sobre un tema determinado. ¿Cuál es la estructura del párrafo? La estructura del párrafo es idea principal e idea secundaria. ¿Qué son las ideas principales? Son los contenidos fundamentales sin los cuales no se entiende el texto. La idea principal. Las ideas secundarias amplían y complementan la idea principal, ejemplifican, dan detalles adicionales, comparan y comentan. Tienen ustedes seguramente una vaga idea de lo que es idea principal y qué son las ideas secundarias, ¿verdad? Bueno, vamos a leer este pequeño texto. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Los animales vertebrados son los que tienen un esquema interno. Son vertebrados, por ejemplo, los perros, los pájaros y los caballos. Los animales invertebrados son los que no tienen esqueleto interno. Son invertebrados, por ejemplo, los gusanos, las mariposas o las moscas. ¿Hasta dónde piensan ustedes que este texto o este párrafo es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal de este párrafo? Hasta invertebrados. Muy bien. Hasta invertebrados. Sí, ahí está. La idea principal es hasta invertebrado y todo lo que sigue después son ideas secundarias. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, seguimos. Veamos el esquema. Idea principal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Las ideas secundarias son, vertebrados tienen esqueleto interno y se vuelve a subdividir en ejemplo, perros, pájaros y caballos. Luego, invertebrados no tienen esqueleto interno, ejemplo, gusanos, mariposa o mosca. Ese es un desglose de lo que es la idea principal y la idea secundaria. Recuerde, la idea principal responde a la pregunta, ¿de qué trata el texto? Puede estar al inicio, al medio o al final del texto. No siempre está explícita. A veces tenemos que elaborarla. ¿Entienden? Los puntos principales. No siempre la idea principal está al inicio del texto. Puede estar también otro lado. Y también a veces no está escrito en el párrafo, sino que cada uno tiene que elaborar. Ejercicio. ¿Dónde está la idea principal del texto? ¿Quién va a leer? Dale que chicos, para ir avanzando. La célula es la unidad más pequeña que tiene vida, es decir, realiza las funciones vitales. Tiene tres partes fundamentales: la membrana que cubre toda la célula, el citoplasma, que es el interior de la célula, donde se encuentran los orgánulos, y los núcleos, y el núcleo, que está en el interior del citoplasma, rodeado por una membrana nuclear y en cuyo interior está el material genético. Muy bien. ¿Cuál ahí es la idea principal? ¿Hasta Hasta dónde? funciones vitales. Ahí está. La idea principal, la célula es la unidad más pequeña que tiene la vida. Hasta ahí es la idea principal y luego todo es idea secundaria. ¿Entienden?
Bueno, y acá hay un ejercicio, pero este ejercicio van a hacer ustedes en sus casitas, cuando estén libres. Dice, escriba un párrafo sobre un tema que le interese. Empiece con la definición del tema, el asunto, la idea principal e idea secundaria. Y ahí está. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Van a escribir un párrafo. Luego de ese párrafo van a escribir el tema, la idea principal. Este asunto e idea de apoyo no hace falta porque no es eso lo que nosotros, nuestro objetivo. Van a escribir el tema, la idea principal y la idea secundaria. ¿Entienden? Por ejemplo, el tema de la primera lectura va a ser animales vertebrados e invertebrados. Y la idea principal, lo demás que ya vimos. Y la idea secundaria también que ya vimos. Pero ahora lo que yo necesito es que ustedes creen otro texto, otro párrafo, y de eso van a ir clasificando. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno. Seguimos, chicos. ¿Se puede visualizar? Sí, profe. Sí. Bueno, la siguiente clase son las clases de párrafos. Existen estrategias y técnicas básicas que se pueden usar para producir un escrito con efectividad. El párrafo tiene características bien definidas, además de una estructura que nos permite conocer el tipo de párrafo que se está empleando y cuál será su función dentro del escrito. Párrafo. ¿Qué es un párrafo? Un párrafo es una unidad de discurso en un texto escrito que expresa una idea o un argumento o reproduce las palabras de un orador. Está integrado por un conjunto de oraciones que tienen cierta unidad temática o que sin tenerla se enuncian juntas. ¿Cuáles son los tipos de párrafo? El primero es párrafos narrativos. ¿Quién nos puede leer?
narrativos. Definición. Llamado también cronológico, está formado por una secuencia de afirmaciones que no requieren garantía o demostración de sus habilidades. Es típico de una noticia, una crónica o un cuento en el que se expongan hechos en orden cronológico. Muy bien. El ejemplo dice, al llegar vio a don Hermes como de costumbre. El profesor esperaba con un reloj en su mano. El joven vaciló un instante. El viejo lo miró un segundo y sin decir nada cerró la puerta. Entonces, ¿qué son los párrafos narrativos? Cuando está narrando algo, ¿verdad? Afirmando. Esos son, como dice su nombre, narrativos, ¿verdad? Párrafos descriptivos. ¿Quién puede leer? Descriptivos. Se presenta a través de las palabras la capacidad sensomotora de un ser humano. Un párrafo descriptivo potencia el uso de la palabra y presenta una imagen sensorial ante los lectores receptores. A través de un párrafo descriptivo, un autor utiliza todos sus sentidos para delinear los atributos de los objetos y sucesos percibidos. Muy bien. Y el ejemplo dice, el sol acaricia la playa, las palmeras se mueven suavemente con la brisa del mar, usted recostado cómodamente contempla el panorama y descansa. A distancia se oye la dulce melodía de una guitarra, hotel playa encantada, el lugar ideal para escapar del trabajo y el estrés diario. Va describiendo, ¿verdad? Un párrafo en donde describe todo lo que se ve y cuenta, ¿verdad? Esos son los párrafos descriptivos. Los párrafos argumentativos. No llegó a leer. ¿Cómo? Yo voy a Será leer, Michi. profe. Dale. Tiene como objetivo expresar opiniones o rebatirlas, con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad del autor puede ser probando o demostrando una idea o tesis, refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. Muy bien. Y el ejemplo, la tolerancia es quizás el acto más corroe a la sociedad, que más corroe a la sociedad moderna. No aceptar que todas las personas son diferentes conlleva a la discriminación por una y otra razón y se convierte en una excusa para agredir a los demás. Así, la tolerancia promueve la violencia y acaba con la paz social. Los argumentativos es cuando cuenta algo, argumentando una opinión, ¿verdad? Argumentando algo. No es que dice nomás, sino que es algo verdadero porque cuenta con argumentos exactos. Párrafos expositivos. ¿Quién lee el último? Sirve para explicar o desarrollar más ampliamente el tema que se está presentando. Estos suelen ser más extensos y abundantes dependiendo de la complejidad del tema o concepto que se esté explicando. Ejemplo, el vocablo fundamental que corresponde a la imaginación no es imagen, es imaginario. El valor de una imagen se mide por la extensión de su aureola imaginaria. Gracias a lo imaginario, la imaginación es esencialmente abierta y evasiva. Muy bien. Los párrafos expositivos son los que explican sobre un tema.
explican y desarrollan más ampliamente, dice, ¿verdad? Es un tema, en un tema X, ¿verdad? Hay una parte en donde exactamente van a explicar de qué se trata. Y ese párrafo va a corresponder a la clase de párrafo expositivos. Conclusión. Un párrafo está compuesto por una oración principal y varias oraciones secundarias, lo que estábamos viendo, ¿verdad? La oración principal o temática es la que sintetiza el párrafo. Las oraciones secundarias complementan la oración principal y definen los atributos y cualidades de la oración principal. La oración principal debe ser precisa y englobante. Además, todo párrafo contiene elementos de enlace que permiten establecer nexos y relación entre las ideas de un párrafo. Un párrafo puede ser elaborado atendiendo uno o más de los métodos expuestos anteriormente. Lo que no aclaramos todavía es cómo, hasta dónde es un párrafo. Un párrafo es, ¿verdad?, el inicio hasta un punto y aparte. Eso corresponde a un párrafo. Luego, punto y aparte, se escribe otra vez abajo y ese ya corresponde a otro párrafo. O sea, los párrafos están divididos por los puntos y aparte. ¿Está bien? Esta cantidad nomás luego suelen estar en las otras clases también, de las otras materias. No, profe, solemos ser mucho más. Muy poco, 22 nomás están hoy. Comieron mucha chipa seguramente. Bueno, chicos, entonces, conclusión. Hoy desarrollamos funciones del lenguaje, clases de párrafo y idea principal e ideas secundarias. Ustedes tienen la fecha del examen, que no recuerdo ahora. No, profe. ¿Cómo? No, digo, profe. Desde el 30 de mayo creo que era. Voy a fijarme un poco. Yo creo que era desde el 25 hasta el 30 de mayo, Ujú. creo. Presencial va a ser, Las- ¿verdad? Sí, Yo estaba presencial. requerido que era en junio. No, 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 en mayo, es por eso lo que a mí me preocupa, pues. Creo que dijo segunda quincena de mayo, dijo. Sí, así Chécate es. allí preparada más a un de junio, ven a cubrir. A la pinta. No, No querés ver, justamente mis por eso. compañeros ingresan todos ya estamos arrepentidos. Justamente por eso estaba yo medio preocupada, entonces voy a buscar así para desarrollar varias clases que no son muy difíciles, porque acá lo más difícil era las funciones del lenguaje que tenemos que identificar. Después lo otro ya más o menos ya sabemos, ya verá que ya dimos en años anteriores seguramente, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen Sí, alguna profe. consulta hasta acá, chicos. Profe, Sí. vos ponele que vas a darnos tipo un